Bien, Apocalipsis 17:5. La religión como tal viene de la palabra latina religare. Religare en el latín quiere decir volver a unir. Eso quiere decir religar. Ahora, la religión como tal ha sido también manipuladora, llamémoslo así, porque ha hecho cosas atroces en la humanidad. No la fe, aclaro, no la fe en Dios, no la palabra de Dios, no la creencia en el Dios verdadero, sino la religión. Tales atrocidades como guerras, decía una persona, muchas de las guerras del mundo han sido provocadas por religión. Eso es falso, porque históricamente hablando, lo que más ha impulsado las guerras es el dinero y el oro, pero no la religión. Las guerras que se han causado por religión son contadas. Hablamos de las cruzadas, hablamos de la famosa yihad que tienen los musulmanes, que es una guerra santa, y así podríamos hablar de cosas de esa índole. Pero la religión, el problema de la religión es que la religión quiere anular el pensamiento del ser humano y basarse solo en fundamentos alejados de la razón. Cuando la Biblia, vemos nosotros que Dios nos muestra que nosotros debemos analizar las cosas y medir las cosas y entender su palabra, porque Dios nos manda a estudiar su palabra. Ahora, ¿por qué doy esta introducción acerca de la religión? Porque vamos a ver que en el futuro se va a encontrar una sola religión universal, una religión con tanto poder que la Biblia lo va a describir de una forma bien interesante. Así que acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 17, versículo número 5, y me regalan un fuerte amén cuando lo tenga. Amén. Dice la Escritura: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, oramos una vez más por el pastor Rolando, oramos, Señor, por su niño, por Caleb. Te pedimos, Señor, que hagas un milagro en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Bien, la gran Babilonia. Aquí tenemos un detalle, porque hay que hacer una diferencia entre la gran ramera y la Babilonia, aunque en la narración del libro de Apocalipsis capítulo 17 se mezcla. Pero esto tiene que ver con la historia misma del símbolo de Babilonia. Para entender lo que el autor está tratando de decirnos, tenemos que entender quién fue la Babilonia histórica para entender la Babilonia futura. Para entender la Babilonia futura que habla Apocalipsis, hay que entender la Babilonia histórica. ¿Y por qué a esta Babilonia se le llama la gran ramera? Mire que el autor no le bastó decirle ramera, sino que le puso la gran ramera. O sea, una cosa descomunal. Porque mire, una cosa es que, puede decir nombres inventados, es que Juanito ame a Juanita y a Pepita. Ese es ramero. Pero está la gran ramera, y esa que es entregada al pueblo. Entonces, para que me entiendan la idea, porque está diciendo que es la gran ramera, no es una pequeña, es una gran ramera. Yo antes pensaba, cuando estaba pequeño, que las rameras eran mujeres que vestían con ramas o que vendían ramas, pero no es así, sino que lo que regalan es otra cosa, ¿verdad? Lo venden, es otro pisto. Pero, ¿por qué Dios utiliza precisamente esta ilustración? ¿Por qué Dios se detiene a hablarnos de esto? Primero, aprendamos lo siguiente. Del versículo 1 al versículo 6 aparecen las actividades de la gran ramera. Del versículo 1 al versículo 6. Del versículo 7 al versículo número 18 está la interpretación de parte del mensajero celestial hacia las actividades de la gran ramera. Para entender por qué Dios nos habla de esta manera figurativa, tenemos que irnos al versículo número 1.
Y vea lo que dice la palabra. Vino entonces uno de los ángeles que tenía las 7 copas. Deténgase ahí. ¿Por qué el autor se detiene a decirnos que uno de esos ángeles de las 7 copas está a punto de revelarle este mensaje? Porque, como lo explicamos la semana anterior, los acontecimientos ocurridos en el capítulo 16, 17 y 18 y 19 del libro de Apocalipsis son parte de lo que va a ocurrir en la última copa de la ira. Por eso es que el autor no se enlaza con la narración anterior. Por eso es que dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada. Vaya, detengámonos ahí. ¿Por qué Dios va a dar un dictamen en contra de la gran ramera? ¿Por qué no dice de entrada en contra de la Babilonia? Porque no es lo mismo decir la gran ramera que decir Babilonia específicamente. Pero pastor, si aquí veo que ese enlace ahí ha dicho que la Babilonia es la madre de la ramera. Pero es que hay que entender cómo en la antigüedad se miraba a Babilonia. Porque Babilonia era un estado, una ciudad política religiosa. Tanto la religión tenía una influencia tan fuerte en Babilonia que los sacerdotes podían incluso designar a qué guerra ir y a qué guerra no ir. Entonces el gobierno político estaba hasta cierto punto subyugado por la religión y se enlazaban, pero en esencia estamos hablando de 2 instituciones diferentes. Y esto la Biblia también nos muestra, porque en el capítulo 17 está la condenación del sistema religioso, la gran ramera, y en el capítulo 18 está la caída del sistema político. El sistema religioso mundial del futuro va a estar dirigido por el falso profeta, mientras que el sistema político va a estar dirigido por el anticristo. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces, ¿qué sucede? Dice que esta ramera, la gran ramera, está sentada sobre muchas aguas. Primera característica de la gran ramera es la iglesia o la denominación más grande en toda la historia de la humanidad. Hasta este día jamás ha existido una religión que gobierne a todo el mundo. No lo ha existido. ¿Por qué no podemos decir que la gran ramera es la iglesia católica? Voy a hablar claro. No podemos afirmarlo, porque si bien cuando leamos esto, si se le parece, como decía un amigo por ahí, la camisa le queda, pero no es. Porque hay algunas variantes de la interpretación de este pasaje que no calzan con la idea de la iglesia tradicional. Pero sí podríamos hablar de la iglesia tradicional como un prototipo de lo que podría ser una denominación que llegue a gobernar prácticamente el mundo. Pero usted me dirá, pero la iglesia católica es una institución muy grande que tiene un montón de gente y mares de gente. Fíjese que vamos a irnos a la encuesta, a las encuestas. Las investigaciones a través de encuestas es una de las ciencias más exactas que hay y nos ayudan a poder entender algunos parámetros. Puse por ahí, por ejemplo, esta encuesta fue hecha en el año, si no me equivoco, 2018-2017. Hablando de las religiones mundiales, el catolicismo tiene un 16% de la población del mundo que pertenece a ella. 16%. Por abajo o casi igual está el Islam, también con un 16%. Las que le siguen con 12 y 12% hay una gran cantidad, un 12% de la población del mundo dice no tener religión o no creer en nada, ni siquiera en Dios, ni en ninguna práctica religiosa. Otro, en lo que está en morado, esto representa el hinduismo. Un 12% de la población mundial practica el hinduismo como una religión. Un 11% de la población mundial practica el budismo. Y miren,
El budismo se está introduciendo en nuestro país, por ejemplo, a través de las prácticas del yoga. ¿Y qué es eso? Eso es budismo. ¿Ha visto unos bichos que andan unas pulseras con chibolitas, que a veces me pongo, pero no budista, lo voy a aclarar? Que son como 3 pulseras que parecen al hilo y son como chibolitas. Si usted se las quita, hace un gran collar. Eso es un collar de oración budista. Hay dicho que les andan por moda, pero realmente eso tiene un significado para el budismo y para las oraciones que se hacen en los budistas. Un 10% de la población es fiel a sus creencias de sus etnias. Un 9% de la población mundial es de la religión tradicional china. Un 7% son griegos ortodoxos. Un 4%, aquí estamos nosotros, miren, este 4% de la población mundial es el protestantismo. Ahí están todas, ahí no solamente hay bautistas, ahí están pentecostales, ahí podemos hablar de las asambleas de Dios, de todas esas denominaciones nos engloban en un solo nombre, protestantismo. Y solo es un 4% de la población mundial. Pero usted me diría, pero en nuestro país somos más, somos casi el 50% en nuestro país. Pero lo que estamos viendo es a escala mundial. ¿Se da cuenta que hay mucha gente que necesita escuchar de Cristo todavía? Muchísimas personas. Por eso es que nos esforzamos en tratar de dar una buena transmisión para llegar a más personas, a dar un mensaje a más personas, porque el mundo entero, si este día Jesús viniera por su iglesia, mire qué cantidad enorme de personas se quedarían para la tribulación. Vámonos más atrás. Hay otra encuesta que puse ahí. Esta es del 2001. Esta es del 2001. Podemos ver 100 principales religiones del mundo. Aquí englobaron católico y griego ortodoxo. No es lo mismo el católico que el griego ortodoxo. Son parecidas, pero no son las mismas. De hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene como su representante al Papa. La Iglesia griega ortodoxa tiene al patriarca. Es diferente. No se rigen igual y tienen ideas y costumbres diferentes. Por ejemplo, en la Iglesia Católica el idioma predominante es el latín. En la Iglesia griega ortodoxa es el griego. Y eso surge de una división que hubo en la Iglesia Católica que se llama el Gran Cisma. Y ahí esa es una gran historia, que solo eso ya merita un solo estudio bíblico. Un 11% es evangélico en aquellos años, un 18% sin religión, un 13% hindú, un 6% budista, animista y todo el montón de volados que aparecen ahí, que ya están como en porcentajes menores. Si se fija, y esto es algo que me llama a mí poderosamente la atención, es que en esta encuesta hecha en el año 2001, los evangélicos representamos un 11% de la fe en el mundo. Ahora, creo que hay otra por ahí, no sé si puse otra, sí, aquí está. Sí. Algunos de los principales sistemas religiosos del mundo, tenemos por ejemplo el cristianismo. Aquí el cristianismo, cuando hablamos de cristianismo, ahí va la Iglesia griega ortodoxa, van los católicos, vamos los protestantes y todas las denominaciones que englobamos el protestantismo. El símbolo universal entre todas las iglesias es la cruz. Es el símbolo que nos une a todas las iglesias. En todas las denominaciones cristianas siempre hay una cruz. Y es como el símbolo que lo engloba todo. El libro sagrado que nosotros tenemos, pues, es la Biblia, y ahí podemos ver algunas corrientes dentro del cristianismo. El judaísmo, su símbolo es la estrella de David, su libro principal es la Torá, y también tiene sus divisiones como diferentes corrientes. El Islam, ahí podemos ver el símbolo, la media luna, una estrella, es el símbolo del Islam. Siempre que veo una media luna o algo, estamos hablando del Islam o los musulmanes. Su libro sagrado es el Corán. El Corán no es la Biblia, es un libro diferente a la Biblia. Se cree que Mahoma recibió la revelación del Corán. En el Corán incluso mencionan a Jesús, pero lo ven como un profeta más. Un profeta sagrado, un hombre de Dios, pero no como Dios. Y ahí
a una pequeña controversia en cuanto a eso. El budismo, su símbolo es ese como timón de barco, es el símbolo del budismo. Y yo he visto este símbolo mucho en pulseras. Se lo digo porque a mí me llegan las pulseras. Entonces yo siempre que voy a un lado ando viendo. Y he visto a muchas personas utilizar símbolos como este sin saber lo que significan. Y él anda, no me cae bien, chico, es el barco, ¿no? El budismo, hijo, pero bueno. También ahí está el hinduismo y el símbolo del hinduismo. Y ahí pueden ver por ejemplo, los libros de fe que tiene, por ejemplo, el hinduismo es el cuadro Veda, ese montón de nombres raros que aparecen ahí, ¿verdad? De esas corrientes doctrinales y de conocimiento. Ahora, si usted analiza, no hay una sola religión en el mundo que sea predominante. Ni siquiera la iglesia tradicional es una religión predominante a nivel mundial, hasta nuestra época. Pero en la Edad Media era una religión muy fuerte, sí, pero rodeada de mucho paganismo. Nunca ha sido la religión que englobe a todas. Siempre ha habido partes diferentes. Pero en el sistema religioso que la Biblia le llama la Gran Ramera es diferente. Porque estamos hablando de una religión de carácter global. O sea, estamos hablando de una religión a nivel mundial con un poder impresionante. Por eso dice la Biblia, y vuelva conmigo al texto 17:1. Dice, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa que está sentada sobre muchas aguas? Lo que esto significa es que ella controla a las aguas. ¿Y qué representa las aguas? Multitud de personas. Las aguas representan multitud de personas. ¿Cómo? ¿Por qué lo sabe, pastor? Acompáñame al versículo número 15, siempre 17:15. ¿Está aprendiendo la iglesia del Señor? Vea lo que dice la palabra. Me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estamos hablando que es una iglesia o una denominación, quitemos la palabra iglesia, un sistema religioso que tiene un poder y una presencia en todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo. Hasta ahorita no existe una denominación que tenga presencia en todas las partes del mundo. No existe. Hay muchas partes del Medio Oriente, incluso hay una, ¿cómo se llama esa parte del mundo donde no está evangelizado todavía? La ventana 1040, gracias. Que son una serie de naciones que todavía el evangelio no ha llegado ahí. No ha llegado todavía. Entonces no existe una denominación que tenga presencia ahorita todavía a nivel mundial. ¿Y esto qué tiene que ver con la Babilonia entonces? Primero, la Babilonia era un sistema político religioso. Dios se le va a pasar factura al sistema político de Babilonia y al sistema religioso. Hay un libro por ahí que se llama El Renacer de Babilonia. El Renacer de Babilonia, donde se trata de estudiar qué está diciendo la Biblia acerca de esta Babilonia. Si es realmente la Babilonia del Medio Oriente, si estamos hablando del surgimiento del nuevo imperio romano, o estamos hablando de un imperio totalmente nuevo guiado directamente por el anticristo. Esas son las hipótesis en cuanto a Babilonia. Pero veamos el símbolo. ¿Cómo era la Babilonia histórica? Un gobierno político-religioso, pero también tiene un detalle. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 10, versículo 8. Veamos quién fue el fundador de Babilonia. Génesis 10, 8. Acompáñenme ya al principio de la Biblia. Génesis capítulo 10, versículo número 8. Miren qué interesante. En el Medio Oriente comenzó la vida y adivine dónde va a terminar todo. En el mismo Medio Oriente. Bien interesante. Y vean lo que dice la palabra. Génesis 10, 8. ¿Lo tienen? Dice las escrituras. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, es decir, el primer dirigente en la nación, en una nación. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esta frase en nuestro idioma es difícil de entender porque, como lo entendemos, sería como, este hombre cazaba animales delante de Dios. Pero no es eso lo que la Biblia está diciendo, sino que la palabra, según los intérpretes y los conocedores de la Escritura, dicen que este hombre era un hombre que estaba en contra de Dios.
Y lo que cazaban no eran solo animales, sino las almas de las personas. Siendo el primer prototipo del anticristo en la historia. A lo largo de la historia vamos a ver personajes que son como prototipos de lo que va a ser el anticristo. Podríamos mencionar algunos. Nimrod, el primero. ¿Saben qué otro personaje en la historia se parece al anticristo? No es que sea, se parece. ¿Sabe quién fue? Alejandro el Magno. Alejandro el Magno fue un príncipe griego, un rey griego, que a sus 33 años ya había conquistado todo el mundo, que tenía la idea de globalizar todo el mundo en un solo conocimiento y en un solo idioma, y que él mismo se miraba como el salvador de la humanidad. Alejandro el Magno. En la historia también podríamos hablar de Julio César, el que prácticamente convirtió a Roma en un imperio, pasando de ser un estado a convertirlo en un imperio guiado por un emperador. Aunque Julio César no fue el primer emperador, pero fue el precursor de la figura del emperador, nombrándose a sí mismo dictador. En los tiempos romanos la palabra dictador no tiene el mismo significado que tiene ahora. Era darle el poder a un hombre para que pusiera en orden el Estado romano. Solo que el dictador solo podía fungir por 6 meses. Y Julio César se quiso hacer dictador de por vida. Por eso fue que lo mataron. El famoso Bruto y todo el montón de volados. ¿Sabe qué otro se parece al anticristo? Pero no es que sea, se parece. Napoleón Bonaparte. ¿Han escuchado ustedes la historia de Napoleón? Un hombre, un francés que estuvo a punto de conquistar todo el mundo. ¿Saben qué otro personaje en la historia se parece al anticristo? Adolf Hitler y su odio hacia los judíos. Y así podemos seguir. No, mentira. Miren, personajes en la historia que se han parecido al anticristo, y uno de ellos fue Nimrod. Y vean lo que dice la palabra. Estamos en el 8, ¿verdad? El 9, vamos. Dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. 10. Y fue el comienzo de su reinado. ¿A dónde dice la Biblia? Detengámonos ahí. Babel es el origen de Babilonia, donde se dio la torre de Babel. Ahí es donde está Babilonia. Y actualmente el territorio donde estuvo Babilonia lo conocemos con otro nombre: Irak. Ahí es donde están las ruinas de Babilonia. De hecho, el señor Saddam Hussein, allá en los años 90, quiso reconstruir Babilonia. Y todos los teólogos se alarmaron cuando escucharon que un señor llamado Saddam Hussein quería rehacer la ciudad de Babilonia. Y muchos hablaban de que entonces estábamos delante del cumplimiento de la profecía bíblica. Pero como usted sabe, la historia, las cosas dan vuelta. Por eso es que en la escatología nosotros mantenemos un panorama futuro, porque el evento que va a desatar todas las cosas que hemos leído en el libro de Apocalipsis es el rapto de la iglesia. Mientras no ocurre el rapto de la iglesia, los eventos narrados en el Apocalipsis los vemos hacia un futuro distante. En el momento que ocurre el rapto de la iglesia, entonces todo lo que dice el Apocalipsis va a comenzar a cumplirse, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. ¿Me está siguiendo, iglesia? Así que no podemos decir ahorita que el anticristo es Vladimir Putin y que no sé qué. Es que mira todas las cosas que está haciendo. También decían de un hombre en Grecia que era el anticristo. No podemos ponerle nombre ahorita. Todo eventos al futuro. Pero pastor, si el rapto de la iglesia estuviera cerca, si seguimos esa hipótesis, entonces el anticristo sí existiría en nuestra época. Ya estaría por ahí. Pero como no sabemos ni la fecha ni la hora del rapto de la iglesia, no podemos afirmar nada de ello. ¿Me está siguiendo la iglesia del Señor? Babel, empezó y nació como una ciudad que estaba en contra de Dios. Porque cuando Nimrod funda Babel, tiene dos ideas en su mente, dicen los conocedores de la Biblia. Hizo una torre que fuera tan alta. Bueno, acompáñenme a la lectura. Ese es el siguiente, versículo 11. Capítulo 11, perdón, versículo 1. Para que vea lo que pasó, cómo nace Babel.
11:1. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la Escritura: tenía entonces toda la tierra, ¿qué dice la Biblia? Y unas mismas palabras. Mire qué interesante lo que la Biblia cuenta. ¿Sabe usted que los estudiantes de las lenguas humanas no pueden explicar cómo es que surgen los idiomas? Nadie lo sabe. Ni un conocedor ni los estudiosos de las lenguas pueden entender cómo es que hablamos idiomas diferentes si tenemos un mismo origen. Y cómo se deforma el idioma. Si no, para nuestro botón, en nuestro propio país hay palabras que no tienen el mismo significado. Y hay cosas que no significan lo mismo. Los famosos ejemplos gastados, el topollillo, que para mí topollillo es un ratón. ¿No veían ustedes eso? Vos sois el único viejo, yo. Sí, el topollillo para mí, cuando yo escucho topollillo pienso en un ratón. Pero allá en algunas partes de nuestro país, a la charamusca les dicen así usted. Las famosas pailas, para mí una paila es un plato. Pero en otras partes del país, a los guacales les dicen paila usted. Entonces, ¿me entiende? Y eso que estamos en el mismo país. Olvídese, en la misma región. Ustedes han escuchado hablar a los chilenos. Hablan español, pero a saber de dónde usted. Porque tienen palabras confusas. O por ejemplo en Colombia, tienen palabras muy propias de Colombia. Yo imagino que lo mismo pasa cuando la gente escucha nuestras palabras. Han de decir, qué raro hablan los salvadoreños. Porque nosotros utilizamos, por ejemplo, volado. ¿Y qué es un volado? Una cosa. Pero también volado puede ser una señora. ¿Y a dónde vas? A ver a mi volado. ¿Me entiendes? Entonces nosotros nos entendemos, pero alguien de otro país, voy a ir donde mi volado a traer un volado. ¿Pero qué quiso decir? ¿Por qué? Los idiomas se deforman. Estaba oyendo un video donde hablaban en castellano del año 1500. No se le entendía ni papa, hermano, ¿verdad? Porque era una estrofa de un poema y costaba entenderlo. Porque el idioma evoluciona y se deforma y cambia. Y eso nadie lo puede explicar. Pero la Biblia sí. Porque dice que Dios confundió los idiomas aquí en Babel. Ahora, vea lo que dice la palabra. Unas mismas palabras, versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta ¿dónde dice? Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué tienen esta idea? ¿Qué acababa de ocurrir unos años atrás? El diluvio universal. Dios había sacado de la tierra, o mejor dicho, ahogado a toda la generación depravada de los tiempos de Noé, y había salvado a Noé y a sus hijos. Los descendientes de Cam, Sem y Jafet vuelven a poblar la tierra, y estas personas de quienes estamos leyendo son los descendientes de ellos. La historia en aquel momento no era escrita, sino que se pasaba a través de las narraciones. Todo este pueblo sabía lo que había pasado en el diluvio universal, y algunos rebeldes dicen: si Dios nos vuelve a enviar lluvia, hagamos una torre para que no nos ahoguemos, chicos. Pero no se queda ahí. Hagamos la torre, y es más, hagámosla tan alta que llegue al cielo. Así de una sola vez nos salvamos nosotros solos. Y ya subimos allá arriba. Mi pobrecito, parece un ellos, Dios, él nomás estaba. Pero mire la gente, ¿verdad? Y subiera. O sea que este pueblo, Babel, se fundó como un grito de la humanidad en contra de Dios.
Y vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí, ¿qué dice la Biblia? Para que ninguno entienda el habla. De ahí al no entenderse comenzaron a distanciarse. La construcción de Babel se quedó ahí y empezaron a construir lo que hoy conocemos como Babilonia. Babel tiene dos interpretaciones. Una que significa confusión y la otra que significa puerta del cielo. Esto es interesante porque cuando hablan de la torre de Babel, no estamos hablando de una torre como la conocemos nosotros, sino de un zigurado. Los que fuimos allá al Cuje, vimos la construcción del Tazumán. ¿Sí o no? ¿Vimos el Tazumán? ¿Verdad? ¿Cómo es la forma que tiene el Tazumán? Piramidal, pero en escalada. No es una pirámide propiamente como nosotros la vemos, sino en escalada. Esa construcción, a ese tipo de construcción, se le llama zigurado. O sea que la torre de Babel era así como el Tazumán, para que me entienda, un zigurado, una pirámide escalonada. Eso es lo que probablemente ellos estaban haciendo. Todas las construcciones en Babilonia tenían esa forma de zigurado. Entonces Babilonia nace como un centro religioso, político. Es más, en la época de esplendor de Babilonia habían 2.500 dioses en ese lugar y más de 1.000 templos en la ciudad para adorar a cada una de estas deidades. Entonces Babilonia, la religiosa, nació como una ciudad que estaba en contra de Dios, donde fue la primera vez que el mundo conoció la idolatría. Todos los ídolos en sus diferentes variantes de las culturas nacieron en Babilonia. Todos los ídolos. No sé si podemos poner una imagen de Semiramis y Tamuz para que ustedes puedan ilustrarse un poco, para que vean que en Babilonia nace la adoración a la mujer y al niño. La adoración a la mujer y al niño. De hecho hay un libro que se llama La lucha contra la reina del cielo, algo así creo que se llama ese libro, lo leí hace varios años atrás, y habla de ese culto a lo largo de la historia, que en las diferentes culturas hay una adoración a una mujer y un niño en sus brazos, solo que mutó de nombre a lo largo de la historia. Pero eso viene desde los tiempos de Nimrod, porque le voy a contar la historia. Nimrod lo mató un jabalí. Y esperen, Nimrod tenía como varios meses de muerto, y de repente la esposa dijo que estaba embarazada de Nimrod. Le metieron un gol al prójimo. Y dijo que la profecía de Génesis 3:15, lo que se conoce como el proto evangelio, se había cumplido en ella. Y el niño que iba a dar a luz ella iba a ser el niño de la profecía de Génesis 3:15. Y que tenían que adorarlo, porque Nimrod había descendido como una especie de águila y había fecundado su vientre. Ahí está. Mire las imágenes esta que ha puesto por acá. Pero es que esta es egipcia. Esta está buena. Esta que está acá abajo. Pueden ver aquí en Babilonia, ese es Semiramis y Tamuz. Pueden ver en Asia, en la India, en Colombia, en Egipto, el culto a la mujer y al niño. Esta que está acá abajo, ¿se la pueden poner también? Esta acá abajo. Ahí puede ver también otras imágenes de diferentes culturas de una mujer sosteniendo a un niño. Por eso le llama el culto de la mujer y al niño, que inicia con Semiramis y con su hijo Tamuz, porque dijo que su hijo Tamuz era el Mesías prometido. O sea que Babilonia siempre estuvo repleta de adoración pagana. Por eso es que cuando llevan a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, y Misael, Ananías, Azarías, que se llaman en hebreo los nombres, lo que les inculca Babilonia es que adoren a ídolos. Si usted, mire, cuando estudiamos el libro de Daniel, va a ver que siempre la lucha entre los jóvenes israelitas es no caer en la adoración al montón de imágenes que tenían los de Babilonia. O sea que Babilonia era un centro político religioso. Así como en el futuro, de nuevo, la religión y la política se van a mezclar en una sola cosa.
Por eso es que vemos en el libro de Apocalipsis la condenación al sistema religioso, la gran ramera, y al sistema político, la ciudad de Babilonia. ¿Me está siguiendo tú ahorita la iglesia? Mire, si en algún momento te sientes que voy muy acelerado, te digan, pastor, mire, permítame, no le entendí idea, vuélvame a la barajear más suave, ¿verdad? Porque yo sé que estos temas son interesantes. Ahora, volvamos a Apocalipsis, capítulo 17, versículo número 1. Dice la escritura: y te mostraré contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya vimos que las muchas aguas son naciones, pueblos, lengua, muchedumbre de gente. Mire, y no es broma, qué buena ilustración utilizar el término muchas aguas para referirse a las multitudes. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en un lugar que esté tan lleno, sin sonido, quizás muy fuerte de música, y escucha a toda la gente hablar. Se escucha como que es el mar. Yo la primera vez que entendí esto, lo entendí en nuestra iglesia central. Llegué a un culto de las 9 y me quedé al culto de las 11. En el entreculto no salí nada, me quedé esperando el siguiente culto ahí, y pusieron la música suave y se escuchaba, el templo estaba lleno y se escuchaba toda la gente hablando. No es broma, se escuchaba como que era olas del mar. Pagame lo que me debes, ¿verdad? Así, ¿verdad? Se escuchaba todo lo que los hermanos hablaban. Entonces, hermanos, no está tan lejos. Es muy bueno la ilustración. Versículo número 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es esto? ¿Por qué no dice que se embriagaron con el vino de su fornicación? ¿En qué se embriagaron? Ah, perfecta imagen, me llega. Está bien para ilustrarlo de Semiramis y todo eso. Entonces, complicado, no queremos ofender a ninguna persona, su fe ni nada de eso, pero ahí están esas cosas, ¿verdad? Que no las podemos hacer a un lado. Ahora, ¿en qué me quedé? Ah, ya me acordé. Ayúdenme por favor con Jeremías capítulo 31, versículo número 32. Voy a explicarles en qué consiste la prostitución religiosa de la que habla acá la palabra del Señor. Jeremías 31, 32. El primer cohete que escucho del año. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Va, quiero que analice este texto. Dice el Señor que Él se vio, y los cuidados que tuvo para Israel fue como un marido para él. Pero Israel le fue infiel al Señor, porque en lugar de ser fiel en adorarlo a Él, adoraron a otros dioses. Entonces, como Dios lo ve como una especie de infidelidad, a eso se refiere con la fornicación religiosa. Es decir, dejaron de adorar al Dios verdadero y comenzaron a adorar imágenes. Y esto es fuerte, porque la adoración detrás de las imágenes y de la idolatría, la Biblia la condena y nos muestra quién está detrás de la idolatría. Levítico capítulo 17, versículo 7. Este texto es fuerte. Levítico 17, 7. Aclaro, nosotros no tenemos nada en contra de la iglesia tradicional, no tenemos nada en contra de las personas de la iglesia tradicional. Esto no es un ataque hacia ellos ni nada que ver. No es nada que ver. Nosotros respetamos mucho a las personas que pertenecen a esa denominación. Solo estamos en un estudio bíblico y por eso estamos viendo este tipo de cosas. Levítico 17:7, ¿lo tienen? Vean lo que dice la palabra del Señor. Levítico capítulo 17, versículo número 7. Vean lo que dice la palabra. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios. ¿A quiénes dice? Está fuerte. Eso está fuerte. O sea que cuando la gente venera, adora a un ídolo, ¿quién está detrás del ídolo? Así dice la Biblia. Y ve lo que dice la palabra.
tras de los cuales, aunque dice la Biblia, es que para Dios, cuando lo dejan a Él y adoran a un ídolo, eso es una deslealtad, al punto que Dios le llama fornicación a eso. Así como es de fuerte para una pareja que su pareja de repente decida irse con otra persona y siente el dolor, el abandono, la vergüenza de haber recibido una infidelidad, así Dios ve cuando las personas lo dejan a Él por adorar a otra cosa. Y ve lo que dice la palabra. Dice, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. O sea que el Señor nos muestra a través de la Escritura que las personas, cuando se inclinan ante un ídolo, están adorando a alguien separado de Él. Y hay otra cosa interesante, todavía lo dice más fuerte, Jeremías 3:9, acompáñenme, para que vean qué fuerte ve Dios esto. La idolatría no es cualquier cosa, y de hecho es una ofensa muy fuerte en contra de Dios. Nuestras naciones necesitan abandonar la idolatría. Fíjate, es tan fuerte la idolatría en nuestra cultura, que así como en las provincias griegas habían patronos para cada pueblo y ciudad que se les sacrificaban animales. Por ejemplo, Atenas, la capital de Grecia, era consagrado a la diosa Atenea. Por eso el nombre Atenas, Atenea, porque era la patrona de esa ciudad. Esa costumbre se heredó a nuestros pueblos, y vemos, por ejemplo, en nuestro país que cada ciudad tiene el nombre de su patrono. Es la misma práctica. Es la misma práctica. O no existen algo que le conocemos como fiestas patronales. ¿Y qué dicen las fiestas patronales? Es una fiesta en honor de el patrono de la ciudad. Es lo mismo que hacían en las épocas antiguas. Ahora, vean lo que dice la palabra. Jeremías capítulo 3, versículo número 9. ¿Está aprendiendo la iglesia? Dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, que dice la Biblia, su fornicación. Cuando habla de su fornicación, ya le explicamos, ya vimos en Levítico que estamos hablando de la idolatría. Y dice, la tierra fue, como dice la palabra, o sea que donde hay idolatría hay contaminación, y por eso es que no hay bendición. Eso explica por qué en Latinoamérica vivimos en un nivel de escasez muy fuerte. Fíjese que los países, por ejemplo, como Estados Unidos, fueron países que se fundaron por personas que no eran de la iglesia tradicional. Les comento, en Estados Unidos la mayoría de las personas, de los colonos, eran bautistas. Yo no sé si sabía eso. Por eso el lema de Estados Unidos, en Dios confiamos, porque fue una nación fundada por cristianos. Y miren cómo prosperó esa nación, porque donde hay idolatría hay escasez y hay pobreza. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Fue contaminada y adulteró con el que dice la Biblia, con la piedra y con el leño, de los materiales de lo que estaban hechos los ídolos en los tiempos del profeta Jeremías. O sea que cuando hablamos del sistema religioso futuro, cuando la Biblia dice el vino de su fornicación, es que este sistema religioso le ha enseñado a las naciones que dejen a un lado a Dios y que adoren a otras cosas, incluyendo a la bestia, al falso profeta y a Satanás mismo. Por eso dice que le dio de beber a los reyes de la tierra del vino de su fornicación. Es decir, educó a todos los líderes del tiempo del Apocalipsis, o va a educar a todos los líderes del tiempo del Apocalipsis en un sistema religioso donde lo principal va a ser la idolatría y el culto al anticristo. Y el culto al anticristo. Y vea lo que dice la palabra. Hoy volvamos, por favor, a Apocalipsis. Ay, lástima que el tiempo me está terminando. ¿Cuánto nos ha gustado este estudio bíblico? Que está bien interesante, ¿verdad? Y dice, versículo 2, con el cual han fornicado los reyes de la tierra, es decir, han participado de la idolatría, y los moradores de la tierra se han, ¿qué dice la palabra? O sea que ellos completamente se entregaron a la idolatría, dejaron a un lado al Dios vivo, al Dios verdadero,
y decidieron entregarse voluntariamente a la religión universal futura y adorar a todo lo que la religión futura les indique que deben adorar. Es que va a volver a funcionar algo que se gestó en el Imperio Romano, y era el culto al emperador. Era el culto al emperador, porque literalmente en el Imperio Romano adoraban al emperador. Y vea lo que dice la palabra, versículo número 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas. Bueno, aclaremos esto. Vamos a ir despacito en esta última parte, en los minutos que nos quedan, porque quiero que quede claro esto. La mujer no tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ella está montando una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué dijimos que significaba el término montar? Porque también está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué significa eso? Que lo gobierna o está influenciada por. O sea que todo lo que la religión futura universal va a ejercer y va a desarrollar es por apoyo del anticristo, porque la bestia escarlata es el anticristo. Y vea qué interesante esto. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. ¿Quién está llena de nombres de blasfemia? Es que esto tiene que ver con las costumbres antiguas. En la antigüedad, los reyes en sus monturas ponían sus nombres. Es la montura la que tiene los nombres de blasfemia. ¿Por qué nos está diciendo esto? Esto tiene que ver con la práctica romana. Algunos nombres que se le daban al emperador, como le dije que lo adoraban, eran los siguientes. Los nombres de blasfemia que se le dieron al emperador fueron los siguientes: Pater, que en latín eso quiere decir padre, porque Jesús les dijo a sus discípulos: a nadie llaméis padre, sino a mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús está condenando eso, no está hablando de que usted le diga papá a su papá, sino que está hablando de que no participen del culto al emperador, a quien en manera de adoración y de veneración se le llamaba Pater. Y miren, hay otros nombres interesantes. También al emperador se le llamaba Pontifex Maximus, que quiere decir máximo pontífice. ¿Y qué quiere decir eso? El máximo constructor de puentes. Porque el emperador era visto como una conexión, como el hombre que estaba entre Dios y los hombres. Por eso es el máximo constructor de puentes. Y vea qué interesante. También se le llamaba Divus o Diva, que significa divino. También se le llamaba Autocrator, que significa el autoprotector, algo así, o el máximo protector. También se le llamaba Nominus Noster, que quiere decir Señor nuestro. Estos son algunos, porque se le llamaba de muchas formas, con los nombres con los que se adoraba al emperador romano. O sea que el culto al emperador va a volver, pero esta vez no se va a adorar a un emperador romano, sino que al anticristo. Mire, todo esto tiene tanta cosa que enseñarnos, que en lo personal a mí me llama poderosamente la atención. El próximo jueves, primero Dios, vamos a continuar, porque lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, así que anote cabal donde nos quedamos, que primero Dios el otro jueves, ahí seguimos con todo. Regalemos un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por tu santa palabra, gracias por lo que hemos aprendido, Señor. Ha sido una lección realmente interesante para nuestra vida y ha sido de mucha bendición. Pero también queremos orar por los amigos. Si hay alguien en esta hora que no conoce a Jesús, permítanos guiarle al camino de Dios. Y si tú no estás viendo esta noche, no es casualidad que estés viendo este video. El Señor nos llama y nos dice: pueblo mío, salid de ahí. Si usted siente que en su denominación, en su iglesia no adoran a Cristo, salga de ahí y busque una iglesia donde le prediquen a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Gracias, Padre, por todo. Llévanos con vida a nuestros hogares.
en Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos todo creyendo. Amén y amén. Regálale palmas al Señor, por favor. Y vamos a cantarle a nuestro Dios para despedirnos esta noche. El día de mañana le esperamos en su iglesia. Vamos a cantarle a nuestro Padre Celestial. Acompáñame, por favor, con sus palmas. Vamos a cantar.